Green Superfood les da la bienvenida a este nuevo webinar que se realiza en el marco del programa de agricultura innovadora, sostenible y ecoamigable. Es de vital importancia para Green Superfood lograr un sentido compartido de responsabilidad entre todos los productores para el cuidado del medio ambiente. Es por esto que hoy le damos paso a resaltar la vital importancia de conservar nuestros polinizadores. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva charla para Green Superfood en colaboración con Apiarios del Café. Mi nombre es Ignacio Roldán y el día de hoy vamos a tratar un tema de polinización en el cultivo de aguacate con abejas Apis mellifera. El día de hoy vamos a tratar temas generales con respecto al tema y más adelante estaríamos como ampliando ya en detalle todo el tema de polinización. Entonces les damos ya como la apertura a la presentación de nuestro webinar para Green Superfood y Apiarios del Café. Bueno, esta es una colaboración con Green Superfood que viene trabajando el tema de aguacate y se está introduciendo un tema de polinización para la mejora del calibre de la fruta y también como tal el tema del incremento de la productividad a través de nuevas tecnologías como es el tema de es una colaboración que se viene prestando con Apiarios del Café, que es una empresa de acá del eje cafetero. Apiarios del Café es una empresa especializada en el tema apícola y pues ha estado trabajando hace más o menos 3-4 años con polinización en cultivos de aguacate y pues tiene ya un recorrido y trayectoria en el tema de polinización haciendo algunos trabajos colaborativos. El día de hoy vamos a tratar la importancia de la polinización con Apis mellifera en el cultivo de aguacate y sus generalidades. La Apis mellifera es una abeja que es ampliamente conocida, aquí en la región la conocen como abeja africanizada. Como ya les había comentado, mi nombre es Ignacio Roldán, soy ingeniero agrónomo y soy apicultor. Llevo aproximadamente unos 14-15 años de experiencia como apicultor y pues hemos venido combinando, digamos que estas dos áreas de agronomía y apicultura. ¿Cómo funciona la polinización? ¿Qué es la polinización en general? La polinización es el transporte del polen que lo pueden realizar diferentes agentes que son llamados vectores de polinización. Entonces, ¿qué son estos vectores? Entonces hay del orden vivo como tal. Entonces aquí estamos hablando de quirópteros, de algunos mamíferos, murciélagos, colibríes, aves e insectos, que son los que son pues como los principales transportadores del polen. Pero también hay otros factores que son como el viento, en el caso de las gramíneas, los pastos, funciona muy bien y hay uno que es por agua, ¿cierto? En función del aguacate, el que funciona realmente con una mayor eficacia es el de tipo entomófilo, o sea, por insectos, debido al tamaño de sus flores y las visitas. El polen del aguacate es un polen muy denso, es un polen grasoso y ese polen tiene dificultades para movilizarse por el viento y obviamente por el agua pues no sería viable. De igual forma son flores muy pequeñas que ya aves o mamíferos les quedaría difícil hacer ese transporte de polen. Entonces de ahí radica la importancia de las abejas como polinizadores o los insectos. Y vamos como al tema de abejas. ¿Por qué las abejas son los mejores polinizadores? Porque son como los que hoy estamos llamados a cultivar y a trabajar. Y es porque las abejas realizan una gran cantidad de viajes. En promedio son 15 viajes de pecuaria durante el día. En cada viaje visitan más o menos 40 flores, lo que equivale aproximadamente a unos 15 millones de flores visitadas por cada colonia al día.
que recordar que una colonia puede tener alrededor de las 50.000 a 60.000 abejas, y de esas más o menos el 1 a 2 tercios de ellas hacen visitas de campo, o sea, hacen lo que nosotros llamamos pecoreo. Y eso hace que sea muy eficiente con respecto a otros insectos, debido a que, por ejemplo, en aguacate sabemos que las moscas son unos buenos polinizadores, pero pues manejar colonias de moscas, criar moscas, ver este tipo de cosas es muy complejo, es difícil, y adicionalmente, digamos que se podría hacer cría e introducirlos a un predio productor de aguacate, pero no habría control sobre ellos, mientras que en colonias de abejas se podría hacer su cría, su desarrollo, y pues tener control porque son insectos que vuelven a su colmena, permanecen en su colmena y salen todas las mañanas, vuelven durante ciertas horas del día, y en la tarde está nuevamente la colonia dentro de la colmena, que pues tiene manejos especializados. Las abejas en general indican una puede peculiar en promedio hasta una distancia de 1,5 kilómetros. También hay estudios que demuestran que pueden hacer hasta 2 y 3 kilómetros. Quiere decir que nosotros podemos instalar abejas de un predio productor de aguacate, no necesariamente dentro del cultivo, sino que puede ser a la periferia. Y eso garantiza que aún así las abejas puedan visitar el cultivo sin necesidad de introducirlas directamente entre el área de producción. Bueno, aquí pretendemos mostrar un poco por qué la abeja es como el insecto llamado a la polinización. Y es que tiene más o menos unos 40.000 años de evolución y de coevolución con las plantas, que les permite tener su cuerpo perfectamente, anatómicamente adaptado de forma perfecta, que logra, digamos que un transporte más eficiente del polen. Entonces, por ejemplo, acá vemos una abeja en vuelo, en pecoreo, colectando polen. Digamos que en sus patas traseras cargan polen. Esa estructura le llama cestilla de polen. Es una estructura que es única en las abejas, que está diseñada para transportar polen a la colmena. Entonces sería de flor en flor. Ese es uno de los mecanismos que ellas tienen, pero tienen otro mecanismo que es a través de sus setas, las vellosidades que ellas tienen en todo su cuerpo. Entonces ellas pueden recolectan el polen, lo maceran, lo almacenan en sus cestillas de polen como transporte, pero otro de las funciones es con sus setas o pelitos que tienen. Esos pelitos son cargados estáticamente, se vuelven como si fuesen unos imanes y atraen el polen. ¿Qué pasa cuando las abejas llegan de flor en flor? Se hace una pequeña turbulencia con sus alas y hace una nube de polvillo de polen alrededor de la flor, logrando hacer llegar todo el polen a las estructuras sexuales de la planta. Acá en este pedacito de panal vemos cómo se almacena diferentes colores de polen. Ven que pueden visitar gran cantidad de especies florales, pero aquí tenemos una particularidad que la quiero exaltar, y es que las abejas son fieles a la planta que visitan. Por ejemplo, esta abeja va a visitar, en caso tal que esto fuera una flor de aguacate, va a visitar 100% flor de aguacate. ¿Otras compañeras pueden visitar otras flores? Sí, pero esta durante todo el día lo va a hacer, y porque ellas tienen como un sistema de comunicación que les permite darse información entre ellas para visitar siempre el mismo tipo de flor. Ahora, la abeja Apis mellea visita gran cantidad de especies vegetales en un solo día, distribuye gran cantidad de polen. El tamaño de este insecto permite que realice con efectividad las labores de polinización. A esto le llamamos plasticidad genética. ¿Por qué? Porque las abejas tienen una gran capacidad de adaptación a su medio.
Y, por ejemplo, en el caso del aguacate, que es, hay que recordar que el aguacate es de origen americano y que las abejas son de origen europeo. Ellas no se conocían, digámoslo así, o sea, el aguacate y las abejas se dieron a encontrar hace más o menos unos 400, 500 años, cuando entró la colonización española y que trajo pues las abejas. Los indígenas las llamaban las moscas de los blancos, ¿sí? Y ahí fue cuando entró este insecto al continente americano y empezó a existir esa interacción entre abejas y los aguacates, los paltos. Aún así, gracias a esta plasticidad, permite que las abejas puedan visitar el cultivo de aguacate y otras plantas que no las conocían, pero que se han adaptado perfectamente. Y eso lo hacen pues a través de su anatomía y su tamaño. Hay que tener en cuenta que si bien hay una interacción entre abeja, aguacate, esa interacción no es óptima, porque la flor del aguacate no ofrece, digamos que, polen y néctar de forma tan atractiva como si lo hacen otra flora acompañante. Ahora más adelante lo vamos a ver. Lo otro que les comentaba era el número de colmenas. Lo recomendado actualmente estamos entre 3, 6 colmenas por hectárea y esto hace que uno pueda manejar un gran número de colmenas, pues no solo de colmenas, sino de abejas. Aquí hay que hablar de abejas por hectárea, no tanto de colmenas por hectárea. Su ubicación y distribución pueden ser modificadas a criterio del productor. O sea, hoy podemos tener colmenas a 1400 metros sobre el nivel del mar, o las podemos subir a 2000 metros, las podemos bajar con un predio que está ubicado no sé, en Guática, Risaralda, y llevarlo a un predio en Calarcá, en el Quindío, de un día para otro, con unas condiciones de adaptabilidad muy buenas. Es una especie que presenta pues grandes diferencias en la distribución. Se puede poner desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar y pues aguanta un gran rango de factores medioambientales que incluso pueden ser adversos y que los podría manejar de acuerdo digamos que al manejo que le presenta el apicultor. Y lo que les comentaba ahorita es el comportamiento de fidelización hacia ciertas especies y ese factor lo podemos utilizar como apicultores para lograr inducir las abejas a la polinización de ciertos cultivos, en este caso el de aguacate. Y eso se da gracias a la comunicación que las abejas tienen, al método de comunicación que ellas tienen. Y consiste en que una abeja en horas de la mañana puede salir de su colmena, salir a buscar una especie vegetal en particular, digamos en este caso es aguacate, ella regresa a la colmena y a través de unas danzas, y que es un comportamiento típico de la abeja, puede comunicarle a otras abejas digamos que varios aspectos de eso. Le puede comunicar distancia, abundancia y ubicación de la fuente de alimento con respecto a la orientación del sol y la colmena. Y también le puede comunicar sabor y olor del néctar. Con esta información, las compañeras abejas que han recibido la información pueden salir a buscar esa misma fuente de alimento. Entonces, si utilizamos ese patrón de comportamiento de las abejas, nos puede permitir acondicionar las abejas o adiestrar las abejas por decirlo de cierta forma, para que visiten el cultivo que nosotros queramos que visiten. Entonces, ahora, ¿por qué el aguacate necesita de polinización
de las abejas. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque no se da un proceso de autopolinización, de autofecundación en el aguacate. Y en el aguacate existe una cosa que es la diántesis. Y eso pues permite que haya una disparidad o una distancia entre la maduración de los órganos femeninos y masculinos de la flor. Los que pues manejan aguacate están muy bien enterados del tema y saben perfectamente cómo funciona el tema de la floración del aguacate. Y es que lo que hace es que si a pesar de que la flor es dioica, que tiene sus órganos masculinos y femeninos dentro de la misma flor, de la misma estructura, su maduración está, por decirlo, en la mañana del día de hoy femenina y al día de mañana, entre 30 y 36 horas, es masculina. Entonces esa diferencia de maduración hace que no se pueda polinizar con su mismo polen. Además hay otro tema que es muy importante y es que la autofecundación hace que haya en algunos casos problemas de calidad del fruto. Entonces la variación de polen o el intercambio de polen, lo que llamamos polinización cruzada, ayuda al vigor híbrido de la planta, a una mejor calidad de frutos y a un mejor calibre. Eso es lo que se está buscando a través de este trabajo que estamos haciendo con Lean Superfruit, es de buscar y pues, analizar el tema de qué tanto se puede llegar a mejorar el calibre, la abundancia del fruto respecto a la entrada de las abejas como polinizador. Para tener en cuenta, entonces, nosotros a veces miramos los dos procesos como unos procesos separados. Entonces, dos procesos separados es las abejas y el cultivo. Entonces, a veces miramos que no, ponga las abejas y no más. Y ya, usted preocupe de las abejas, que yo me preocupo del cultivo. Y resulta que son ambos cultivos, tanto el del aguacate como el de las habas, se ven afectados por diferentes factores que hay que tener en cuenta para poder generar un buen proceso de polinización dirigida en un predio productor. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con respecto a las abejas? Entonces hay que tener en cuenta la raza de las abejas, si son mansas, si son muy defensivas, qué tipo de manejo, qué tipo de colmenas se van a introducir. Ahora, ¿qué otros factores hay que tener en cuenta con respecto a las abejas? Todos los factores medioambientales, luz, lluvia, temperatura y viento. Aquí hay que hacer aclaración. El cultivo del aguacate tiene unas condiciones óptimas de producción, que estamos hablando por encima de los 1.600, 1.700 metros del mar, de ahí hacia arriba, dependiendo de ciertas condiciones, con unas temperaturas, digámoslo así, frías y con unos regímenes de lluvia pues, bastante altos en algunas ocasiones. Esas condiciones óptimas para el aguacate no son las condiciones óptimas para las abejas. Las abejas necesitan climas más cálidos, un poco más secos y menos lluviosos, con mayor disponibilidad de radiación solar. En este caso, pues sí coincide con el aguacate. Entonces, ¿qué hace? Que lo que es bueno para el aguacate, en muchas de las ocasiones, no es bueno para las abejas. Y ahí entra el manejo del apicultor. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones que pueden llegar a ser adversas para las abejas, hay que ajustar el paquete tecnológico para el manejo de las abejas, para que no haya pérdida de población, no haya reducción de los insectos polinizadores y pues a la vez se haya como al trasto todo el proceso, porque aquí esta simbiosis funciona solo si hay muchas abejas para polinizar el cultivo de aguacate. Entonces, poner cajas, cajones llenos de abejas no es garantía de que va a haber una permanencia de los insectos en el cultivo del aguacate para que haya una
polinización óptima. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la simbiosis entre las abejas y el cultivo. ¿A qué nos referimos con simbiosis? Entonces, ahí es lo que lo tocamos anteriormente, y es que las abejas y el aguacate se encontraron hace muy poco. Y las flores del aguacate han evolucionado para ser atractivos para, por ejemplo, abejas nativas, para moscas, para otro tipo de insectos, y no tanto para la abeja apis mellifera. Sin embargo, pues gracias a la plasticidad de la abeja apis mellifera, permite que haya pues como una coincidencia. Un ejemplo es, por ejemplo, los cítricos con abejas son muy afines. Las abejas les encanta la flor de los cítricos, son muy aromáticas, de buen color para ellas y de buen tamaño. Pero un ejemplo, al contrario, a la inversa, es el aguacate. No es tan atractivo para la abeja. Poco aroma, ofrece poco néctar, poco polen y no es atractivo para ellas. Aquí tenemos un tema que es el factor de otros cultivos o especies vegetales competencia para la flor, para el cultivo de aguacate. Aquí hay que tener en cuenta dos factores. Lo podemos ver como algo adverso o un aliado estratégico para la introducción de abejas en un cultivo de aguacate. Digamos que acá en las regiones de Cafetero y Antioquia, vemos que los cultivos de aguacate están en zonas frías donde coincide una especie vegetal que la consideramos arbense, que es el diente de león. El diente de león ofrece gran cantidad de polen y de néctar a las abejas. Si nosotros lo consideramos, lo vemos como competencia, pues nos va a distraer las abejas del cultivo del aguacate. Pero si lo vemos como un factor aliado, nos va a dar, digamos que ese polen y ese néctar suficiente para lograr la supervivencia de las abejas sin que haya, digamos que pérdida de las colmenas y reducción del efecto polinizador de ellas. Entonces, estos cultivos o especies vegetales competencia floral o flora acompañante, hay que darle cierto manejo para que se nos vuelva un aliado en la introducción de abejas y no un factor de competencia. Entonces, de ahí radica como la importancia. Otro factor a tener en cuenta y es el tamaño del cultivo. No es la misma cantidad de abejas se necesita para un cultivo de aguacate de 2 años y medio, 3 años, a un cultivo de aguacate ya tiene 6, 7, 8 años, que ya llegó pues como a su meseta de producción y digamos que el área productiva o el área foliar del árbol es mucho mayor, mucho más grande. Aquí también tiene que ver con la densidad de siembra y el área sembrada, ¿sí? ¿A qué me refiero con área sembrada? Y es que, por ejemplo, hay predios productores de aguacate que comprenden 700, 800, 1000 hectáreas de aguacate, 500, 300 hectáreas, que son áreas muy extensas donde probablemente uno no encuentre ningún otro polinizador en el cultivo. No haya como el hábitat adecuado para las abejas o para otros agentes polinizadores. Mientras que un cultivo pequeño de 5 o 6 hectáreas es muy probable que tenga unos cultivos o unas especies acompañantes, algunas zonas de barbecho o de rastrojos, que pueda tener abejas o polinizadores que ayuden a ese factor de polinización. Entonces eso hace que la cantidad de polinizadores a instalar sea mayor o menor. Y de ahí la importancia de las zonas de amortización alrededor de los cultivos de aguacate. Las prácticas culturales. Las prácticas culturales son muy importantes porque de aquí depende la supervivencia de las abejas y la sinergia de las abejas con respecto al cultivo. Unas malas prácticas, unas fumigaciones no sincronizadas, con bajos control de aspersión, con moléculas muy fuertes para las abejas, incluso así sean permitidas. Hay moléculas que son permitidas, pero que presentan graves daños a
a las abejas. Entonces, eso hay que manejarlo ahorita más adelante, lo vamos a ver. Y la actividad de florescencia, néctar y polen, que ya lo hemos venido hablando ampliamente, y es cada cuánto florece el cultivo, cuánto tiempo de periodo de floración tiene, cuándo se deben introducir las abejas, cuándo se deben de retirar las abejas. Y todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Bueno, los pasos a seguir para introducir polinizadores. Entonces, primero que hay que hacer es la evaluación del cultivo. ¿Y qué hacer de evaluación del cultivo? Entonces, ¿qué especie? En este caso, aguacate. ¿Qué edad? ¿Qué manejo se le hace? ¿Qué variedad es? Todos estos factores son importantes. La evaluación del manejo de plagas y el manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Por qué es importante lo que le hablaba con respecto a los agroquímicos? Puede que hoy yo tenga un manejo de plagas y enfermedades eficiente en el cultivo de aguacate, pero que por culpa a veces de un manejo de plagas y enfermedades empiezan a escasear los polinizadores o a tener dificultad con los polinizadores, porque este plan de manejo de plagas y enfermedades me puede estar afectando la población de insectos polinizadores o de vectores polinizadores. Y eso hace que yo empiece a sentir necesidad de polinizadores. Pero resulta que lo que me está afectando a esa fauna, entomofauna asociada polinizadora, lo que me afectó y que me redujo mi productividad, me puede también afectar las abejas, las que yo estoy introduciendo. Entonces, por eso es importante evaluarlo. ¿Qué productos tengo? ¿Qué productos estoy aplicando? ¿Cómo los estoy aplicando? Y si de esos productos, cuáles definitivamente me hacen daño o me afectan mi programa de polinización. Evaluación de los polinizadores, ya lo hemos hablado, y es qué otros polinizadores tengo, porque mi cultivo, por muy limpio que esté, no es un desierto. Entonces, tengo moscas, tengo otros insectos, tengo más abejas, tengo población de insectos benéficos alrededor, que hacen esas funciones de polinizadores. No es lo mismo un cultivo de aguacate que está en una condición saludable, donde hay una gran cantidad de polinizadores, y yo le vaya a introducir otro tanto más de polinizadores. Seguramente ahí voy a necesitar, si no, 2 o una colmena o 3 colmenas. A un cultivo demasiado grande con un manejo de arbences fuerte, sin zonas de reserva, donde tengo un manejo de plagas y enfermedades muy potente, donde definitivamente no me deja sobrevivir casi ningún insecto polinizador. Entonces a ese cultivo seguramente su deficiencia en polinizadores es mucho más grande y debo introducir no 2 o 3, sino 4, 5, 6, 7, hasta 10 y 12 colmenas. Por ejemplo, en el Perú introducen 10, 12 colmenas por hectárea en cultivos de aguacate. Y con base a esas evaluaciones se hace un replanteamiento del plan de manejo de plagas y enfermedades. ¿Qué es un replanteamiento? Entonces, reemplazar un producto por el otro, cambiar el método de aplicación, la forma de aplicación. Entonces, por ejemplo, en Chile hablan de aplicaciones nocturnas. También se habla de reemplazo con microorganismos eficientes, con controladores biológicos, con entomopatógenos, con manejos culturales como podas, manejos de arbences en resaca, y ese tipo de cosas se debe de evaluar. Algunos predios productores ya tienen eso incorporado dentro del misional de producción, y otros tienen que, digamos, que empezar a replantear y a entrar en ese proceso, teniendo en cuenta que si yo mejoro el manejo de plagas y enfermedades, muy probablemente voy a necesitar menos de la introducción de polinizadores, porque van a ser menos afectados. Ahora, es muy común que alguien pregunte, mira, es que yo tengo una baja productividad o quiero incrementar la productividad de cultivo, yo quiero subir siquiera 1 o 2 toneladas más en promedio por hectárea año.
o incluso un poco más. Y eso es como el misional de todos los que trabajamos en el sector agrícola. ¿Cuánto podemos producir de más en la misma área de producción con los mismos costos? Y pues los que manejan el tema agronómico, productor y el predio productor de aguacate, pues sabemos que las labores culturales, nutrición, genética, manejo de plagas y enfermedades, factores medioambientales intervienen. Pero muchas veces preguntan y es, no, yo definitivamente necesito polinizadores porque mi productividad es baja. Yo creo que todo lo estoy haciendo bien, pero resulta que hay problemas en la nutrición o hay problemas de genética del cultivo o hay problemas sobre donde más se presentan problemas en el manejo de plagas y enfermedades y en algunos casos en la nutrición. También los factores medioambientales presentan, digamos que algunos retos para la productividad. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la polinización es uno de los factores que intervienen en la productividad. Sin embargo, no es el único y que para poder lograr una óptima productividad hay que tener en cuenta pues estos otros factores. Y aquí nos vamos como a este mínimo de Levy. Esto es un postulado que se hace para el tema de fertilidad en los cultivos. Y aquí, pues, de una forma gráfica mostramos que el rendimiento, la productividad del cultivo está limitado por el factor más bajo o más deficiente del sistema productivo. Aquí, pues, tenemos pues, los nutrientes que son importantísimos en el cultivo, pero pues por este lado tenemos luz, agua, temperatura, pero por aquí le podemos meter manejo cultural, aquí le podemos meter polinización, le podemos meter el manejo de plagas y enfermedades, el tema de suelos, o sea, muchos temas le podemos meter a este barril, por decirlo así, y en el que estemos más mal, en el que estemos más flojos, el más deficiente, hasta ahí nos va a llegar el tope de producción. Entonces, como productores, tenemos que tener en cuenta que si queremos un óptimo en rendimiento, debemos de tener todos esos factores nivelados en su punto máximo para obtener los mejores rendimientos. ¿Qué se evalúa del plan de manejo de plagas y enfermedades? Entonces, ¿qué plagas tengo en el cultivo? ¿Cómo las estoy manejando y cómo las debería manejar? ¿Qué enfermedades tengo de cultivo? ¿Cómo las estoy manejando y cómo las debería manejar? Otros factores adversos o factores acompañantes: clima, suelos, disponibilidad de mano de obra, topografía, es importante. ¿Qué arbences tengo y cómo las manejo y cómo las debo hacer? Y de ahí debe salir nuestro plan de manejo de plagas y enfermedades. Una de las cosas donde más hacemos énfasis, pues yo sé que los predios productores donde se enfocan y tienen digamos, una implementación de un nivel tecnológico bueno, y una transferencia de tecnología muy buena, con una adaptación y con unos sistemas de manejo de plagas y enfermedades espectaculares que uno queda descrestado, que eso lo estamos viendo en el sector productivo aguacate. Pues el tema de los monitoreos está perfectamente implementado, de personal especializado que se encarga de hacer el monitoreo, busca la distribución, hace todo perfecto, tiene unos esquemas muy bien montados y llevados con rigurosidad. No hay problema, pero también vemos, y es muy frecuente, el no uso del monitoreo. O sea, se hacen aplicaciones calendario, se hacen aplicaciones prácticamente por sospecha, y ojalá se cambiara eso, y se está cambiando, pero esos monitoreos son muy importantes, una herramienta esencial. Son los ojos del agrónomo, son los ojos del administrador, son los ojos del dueño del predio,
para determinar qué plagas y qué enfermedades tengo y qué debo aplicar, cómo lo debo aplicar, en dónde lo debo aplicar, bajo qué condiciones lo debo aplicar. Y eso hace que se reduzca el riesgo para las abejas en el tema de polinización. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta parte agronómica? Que diría, bueno, eso no tiene nada que ver con polinización. El énfasis se da es que gracias a un mal manejo, a una mala disposición de ese manejo de plagas y enfermedades, hay deficiencias en polinizadores. Nosotros estamos en un país que es mega diverso, con una riqueza en entomofauna que nos descresta, que es una cosa espectacular, lo podríamos decir así, pero que cuando hacemos un mal manejo de todos estos procesos, esa entomofauna se ve afectada y entonces nos vemos abocados, nos vemos eh, necesitados del tema de polinización. Y es una de las cosas que nosotros nos encontramos en campo, y es que la gente decía, no, pero es que yo antes aquí los cuajes eran buenísimos, la productividad era altísima, nosotros no teníamos problemas de eso, pero ahora sí. Y claro, la explicación esta es que esos polinizadores naturales, esos nichos donde se encontraban esos polinizadores se fueron reduciendo, se fueron menguados, se fueron disminuyendo a través del tiempo hasta llegar a un punto crítico, a un nivel crítico, que no se logra tener los óptimos deseados. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la polinización como tal? Porque ya hemos venido viendo cómo es el manejo del cultivo, qué es lo que realmente hacen las abejas, cómo lo hacen, cómo es esa simbiosis. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas de la polinización? ¿Yo para qué hago polinización? Entonces, una de las de lo que trae como ventaja la polinización es el incremento, no solo de la cantidad de frutos, del número de cuajes, sino también la presentación la presentación del fruto, el tamaño del fruto, el peso, el calibre, una mejor forma física. Por ejemplo, en aguacate se nota un poco, pero donde más se nota, por ejemplo, es en las blackberries, en la mora, en la fresa. Esas frutas necesitan una polinización óptima para que su forma sea correcta, su grosor, su tamaño. Pero también no solo es en la cantidad, en su forma, sino que también aporta vitaminas, mayor contenido de azúcares, de grados Brix en el fruto. Entonces eso se ve representado o sea, se representa una mejora del calibre de la fruta, de poder acceder a mejores mercados, menores descartes del producto, y eso pues obviamente tiene como ventaja, pues ya todos lo sabemos, que es un mejor incremento en los ingresos, ¿no? Ahora, si podemos producir 10, 15, 20 toneladas más en la misma área sembrada, con los mismos árboles, con el mismo manejo agronómico, con todo, igual, casi prácticamente sin incrementar los costos, pues obviamente eso es ventaja en el agronegocio del aguacate. Bueno, hay otra de las cosas y es que en otros países sí se ha calculado cuál es la ventaja con respecto a cultivo versus abejas. Y es que por cada dólar que se produce en abejas, con productos apícolas, se produce alrededor de $60 en productos agropecuarios. Hay que tener en cuenta que más o menos 1/3, 2/3 de la alimentación humana depende de la polinización. De de tres productos que pongamos en la mesa, 2 de ellos pertenecen o se deben a las abejas. Entonces, prácticamente es más rentable tener un cultivo bien polinizado que tener unas abejas, que tener solo abejas, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja. Entonces, las abejas se van a pagar por sí mismas o por sus beneficios. Bueno, esta es una tabla que yo siempre traigo a colación, porque esta es una tabla que se ha manejado acá en Colombia y que no es nueva, es bastante vieja, de hecho es del 2006,
y desde el 2006-2001 incluso empezó la investigación, pero en el 2006 se publicaron sus resultados y pues que fue desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y por el ICE. Y por aquí vemos el aguacate. Producción en área y por acá vemos el incremento en la productividad, ellos hablan del 70%. Nosotros como empresa no hemos visto tanto incremento, nosotros como empresa hemos visto alrededor del 20 al 30% en el incremento de la productividad. Nosotros aquí damos ese valor y es que cuando un cultivo está bien manejado, buena fertilización, buen manejo de las enfermedades, con una correcta asesoría agronómica, bien llevado todo, pues esa eficiencia no es tan alta, o sea, su déficit de productividad es un poco más bajo. Entonces, cuando se introducen abejas, pues se logra llegar a ese óptimo. Pero, por ejemplo, cuando entramos a un cultivo con una fertilización floja, un mal manejo de plagas y enfermedades, y se empieza a hacer pues un manejo de polinización y adicionalmente se ponen otros factores, pues se puede lograr hasta un 70%. Pero en temas de producción, para mí un 70% es espectacular, pero un 20% no es nada despreciable, un 20% en la producción es muy, pero muy bueno. Bueno, ahora sí vamos a lo que, digamos que es la parte más apasionante, más compleja del tema, y son las abejas. Y las abejas dentro del cultivo de aguacate, en el cultivo de aguacate o cerca del cultivo de aguacate para su cultivo. Entonces aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, en Colombia, el tema de polinización en cultivos de aguacate especialmente, llevamos muy poco, estamos hablando de hace 5 años, cuando máximo, 6 años, pero no se ha desarrollado buenas tecnologías, no se ha hecho la investigación, toda la investigación que se requiere. Entonces es un tema muy nuevo que apenas se está desarrollando y que es importante pues empezar a desarrollar y trabajar. Entonces, de acuerdo a eso, el manejo de las abejas para la polinización no es el mismo manejo que se le da a las abejas para la producción de polen o de miel, no es igual. Es un manejo mucho más especializado. Como empresa nos hemos dado cuenta que definitivamente manejar abejas para la polinización es otro cuento, es otro negocio y es otro negocio que todavía nos toca aprender mucho de él. Digamos que nuestros referentes han sido Chile, México, Perú nos lleva un poco de ventaja, incluso Estados Unidos lleva ventajas, pero nuestros referentes más cercanos es, como en su orden de importancia, Chile, que lleva más o menos unos 15, 20 años en programas de polinización, México, que lleva más o menos 10, 15 años, y Perú, que lleva más o menos 8, 10 años en programas de polinización. Y nosotros estamos nuevos en el tema. Y los factores climáticos, de manejo de abejas y todo, son diferentes para ellos y para nosotros, digamos que son particulares. Empezando porque nosotros manejamos una abeja con alto grado de africanización. Entonces, de ahí radica la importancia de, digamos que de evaluar y estudiar un poco el tema y ajustar nuestros planes de manejo. Ahora hablábamos de colmenas por hectárea. Y por lo general cuando a uno lo llaman para un tema de polinización, a uno le dicen, mira, yo necesito 2 colmenas por hectárea, 1 colmena por hectárea, 3 colmenas por hectárea, ¿cierto? Pero resulta que más importante que el número de colmenas por hectáreas es el número de abejas por hectárea. Entonces, ¿qué es el número de abejas por hectárea? ¿Cuántas abejas están en condición de coloreadoras? Entonces, una colmena de 40.000 abejas, más o menos serán entre 20 y 25.000 abejas pecoreadoras. El resto son abejas que se permanecen dentro de su casa, dentro de su colmena, para el tema de mantener la colmena, ¿cierto? Y mantener como las funciones básicas. El estándar internacional con respecto a la polinización dice que una colmena en una cámara de cría o una alza como tal, como llamen,
Es una colmena que cuenta con 10 cuadros, le caben 10 cuadros. Y dice, debe ser de entre 8 a 10 cuadros por colmena, de los cuales entre 3 a 4 cuadros deben de ser cría. O sea, deben presentar larvas en esta condición que es la fase larval, huevos, así como se ven acá, estos puntitos blancos son huevos, o en esta fase, que son cría operculada. Dicen que debe tener entre 1 a 2 cuadros con alimento. Esta parte superior es reserva de alimentos y esta parte es reserva de alimentos. Y nosotros como empresa particularmente utilizamos 9 cuadros y introducimos un alimentador que hace la función del segundo o tercer cuadro con reserva de alimento. Porque es importante el tema de la comida dentro de la colmena y la cría. Y es que resulta que cuando la colmena tiene estas larvitas, ellas tienen una alta demanda en proteína. Y resulta que el polen es la única fuente de proteína que tienen las abejas en la colmena. ¿Qué pasa? Cuando hay larvas de abejas, las abejas necesitan mayor cantidad de proteína, entonces salen más a la búsqueda de polen, ¿sí? La nutrición, mire, el espacio es corto, pero el tema de nutrición es muy importante. Si una colmena está mal nutrida, las abejas tienen hambre, no producen cría. Si no producen cría, las abejas no salen a pecorear. Si no salen a pecorear, no hay polinización. La colmena debe estar con nutrición. Y nos hemos dado cuenta que las zonas de producción de aguacate donde se instalan abejas, por lo general, no generan la cantidad de alimento necesaria para que la colmena mantenga esas poblaciones. Entonces hay que entrar a alimentar la colmena, no solo con jarabes y proteínas, jarabes y vitaminas, sino también con proteínas, crear tortas proteicas, y eso pues está muy ajustado a cada apicultor, pero digamos que se utilizan algunas fórmulas para el tema de nutrición de abejas y mantener un óptimo de abejas pecoreadoras. El manejo de plagas y enfermedades, o sea, no es solamente tener una colmena de un tamaño grande, un cajón grande, no. Hay que tener en cuenta que algunas plagas y algunas enfermedades afectan la población de abejas y reduce la efectividad, porque son, por ejemplo, digamos que la más relevantes para nosotros es Varroa destructor y Loquia europea. La Varroa destructor es una especie de garrapata, eso realmente es un ácaro que succiona la hemolinfa y los tejidos grasos de la abeja. Genera una desnutrición, una malnutrición, por decirlo así, una anemia, y hace que se reduzca la capacidad de buen pecoreo de la abeja. Para esto hay tratamientos con ácido oxálico, bueno, hay diferentes tratamientos para reducir estas poblaciones de Varroa destructor y hacer que las abejas sean mucho más eficientes. Y en los climas fríos, donde a veces empiezan las abejas a aguantar hambre, o por estrés de movimiento, se da esto, que es Loquia europea, que es una enfermedad que hay que tratar con antibióticos. Esto es una larva saludable, turgente, bien desarrollada, pero cuando tiene Loquia, esto es la larva. Es una masa amorfa pegada a la pared del alveolo, y el que nunca ha visto una larva de abejas y vea esto, dirá, no, eso no puede ser una larva de abejas. Realmente eso ya es un amasijo destruido por una bacteria. Entonces, un buen manejo de plagas y enfermedades. Entonces, es importante que el apicultor tenga un buen manejo de esto. Otra cosa que es muy importante y es determinante en el factor de las abejas para la polinización, de cómo están en las condiciones óptimas, y es la renovación de las colmenas. Yo lo pongo así, pero esa renovación de la colmena, hablamos de estos 3 factores. Uno es reinas nuevas, es material genético. Una reina por lo general tiene un promedio de vida de alta productividad de 1 año. ¿Qué quiere decir? Que si yo
febrero monto abejas para polinización, para el próximo febrero esas reinas ya no me van a servir, tengo que inmediatamente hacer un proceso, un programa de cambio de reinas para que su óptimo de producción, para que me logre poder poner entre los 1.500 y los 2.500 huevos diarios, pues obviamente debe estar en una condición saludable, reinas nuevas en producción. El material apícola, cajonería relativamente nueva, que no permita la entrada de plagas, que no permita la entrada de frío, que permita un óptimo de movilización de las colmenas, que puedan ser movidas sin que haya riesgo a que se desmate la colmena. Y la cera hacemos referencia a donde las abejas construyen su panal, aquí lo podemos ver, debe estar amarillo, de buena forma, que no esté acartonado, porque de ahí va a depender que la reina tenga la posibilidad de poner en esos panales sin que haya una deficiencia. Las abejas rechazan o reducen su postura cuando hay panales viejos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente es el cajón nuevo, sino que sus panales tienen que ser nuevos. Y obviamente su material biológico, aquí lo tenemos que comprar. Bueno, aquí vemos un cultivo de aguacate con un óptimo en manejo de arbences. Mire, tenemos una gran cantidad de diente león que pues nos permite que las abejas tengan, digamos, una diversidad para su consumo y pueda, digamos, que mantener un nivel de alimentación óptimo que haga que tenga una buena población. Una serie de fotografías. Mira, estos cultivos son manejados de esta forma, donde se tienen abejas. Acá en esta parte está la piedra, está relativamente muy cerca al cultivo de aguacate. Aquí hay unas colmenas, este es el cultivo de aguacate. Entonces, así es que se debe tener un cultivo. No hay problema en tener abejas dentro del cultivo, es una de las cosas que más les da miedo a los productores y la agresividad de las abejas. Ahí hay que tener en cuenta, pues, ahora que veíamos esto de nuevas reinas, hay que tener en cuenta la calidad genética de la calidad genética de las reinas. Hay que seleccionar reinas mansas con altos genes de productividad, genes higiénicos. Bueno, eso es algo, digamos, que mucho más amplio y un tema un poco más apícola. Entonces, eso es como las generalidades de las abejas y el cultivo de aguacate. Muchas gracias a todos. Espero haber sido bastante claro en el tema, haberme hecho entender y estamos abiertos pues como a preguntas. Las preguntas que vengan en los próximos 15 minutos las vamos a contestar. Y pues obviamente tenemos nuestros números de contacto para que quien quiera contactarse con nosotros como empresa apícola para temas de asesoría de polinización, nos pueden pues encontrar en redes sociales como Apiarios del Café o al correo electrónico apiariosdelcafé@gmail.com o al 313-758-1200. Como vimos pues en toda la charla, es un tema que se necesita que el apicultor realmente se haga cargo de las colmenas, maneje las colmenas, tenga un conocimiento profundo de sus abejas, pero también se necesita que el agricultor tenga un amplio conocimiento y manejo de su cultivo y que haya una sinergia, una colaboración entre ellos dos para que se, digamos que esa simbiosis que nos enseña las plantas y las abejas, el cultivo de aguacate y las abejas, que ellas están juntas y ambas se ofrecen cosas. Entonces, muchas gracias y quedamos atentos. Buena noche ya y quedamos atentos a sus preguntas.
Green Superfood espera que este webinar sea de utilidad para cada uno de ustedes y estarán atentos para escuchar y atender sus preguntas. Gracias al aliado de Apiarios del Café por participar en este evento, un evento realizado por Green Superfood en la plataforma de AgroClick.